Vamos a cerrar esto. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase es lo que tiene que ver con el proceso de punzonado, ¿no? El proceso de punzonado es un proceso a partir del cual nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? A partir de una matricería compuesta principalmente por un prensachapas, un punzón y una matriz, lo que vamos a hacer es realizar o vamos a impactar ese punzón con un material. El material con el que vamos a trabajar es lo que se denomina materiales planos. Vamos a estar hablando principalmente de chapas o de flejes. Y entendemos por materiales planos, materiales en los cuales el espesor es considerablemente menor a las otras dimensiones que tiene el material, ¿no? Al ancho y, lógicamente, al largo. Entonces, estamos hablando principalmente de chapas, ¿no? Hablamos de que justamente en lo que tiene que ver con el punzonado vamos a tener una limitación que va a tener que ver principalmente con el espesor de chapa que estemos trabajando, ¿no? Nosotros acá mencionamos, para tener una referencia, ¿no? Porque estos valores van variando en función de la tecnología, el tipo de balancín y el material que querramos punzonar, pero estamos hablando de que si estamos trabajando con algún material plano que tiene ya más de 12 milímetros de espesor, vamos a estar quizás en problemas para poder realizar el proceso, en este caso, de punzonado. Dado que nosotros vamos a realizar un corte mecánico, o sea, vamos a agarrar, vamos a hacer una deformación plástica severa del material en la cual vamos a superar la tensión de rotura y el material lo vamos a fracturar. Esto lo vamos a hacer con el material en frío. Puede suceder que nosotros nos querramos quedar con el perímetro interno que cortemos o con el perímetro externo, ¿no? El punzonado sirve para hacer justamente orificios que pueden ser tanto de forma cilíndrica, de forma circular, como pueden ser de forma rectangular, o pueden tener distintas formas el perímetro, y eso es una de las ventajas que tiene, ¿no? Porque en función de la geometría que tenga el punzón, y lógicamente la matriz que va a tener que acompañar, los perímetros o la diversidad de geometrías que se pueden cortar realmente son muy variadas, ¿no? Entonces, el corte convencional de punzonado, yo acá les voy a mostrar un video, principalmente, que acá vamos a ver lo que es un proceso de punzonado convencional, ¿no? Fíjense que esto es principalmente lo que se conoce como proceso de punzonado. Acá lo que se está haciendo es un fleje, se denomina fleje justamente porque tenemos un material plano, en este caso, en el cual el ancho, es considerablemente menor al largo del material que estamos utilizando. Acá hay un alimentador, hay una bobina al principio, que lo que está haciendo es alimentar, en este caso, un balancín mecánico. Esto es una prensa biela manivela, en la cual ustedes pueden ver justamente el proceso de punzonado. Acá particularmente lo que se está buscando es obtener una chapa justamente, o puede ser que nosotros acá en este caso particularmente nos interese quedarnos con el recorte, que es obtener una chapa cilíndrica del diámetro que ahí estamos pudiendo observar. Se puede ver que es un proceso rápido y a su vez también se puede ver que es un proceso rígido, ¿no? Digamos, acá el punzón y la matriz es la que están definiendo en este caso la geometría que vamos a punzonar, y lógicamente, mientras no cambiemos esa geometría, para lo cual vamos a tener que fabricar otro herramental, las piezas van a ser siempre las mismas, siempre iguales, ¿no? En este caso les voy a mostrar, por ejemplo, un video en el cual ya estamos viendo una pieza que es de mayor espesor. Acá en este caso son piezas que se utilizan para el conformado, ¿no? El acuñado de monedas o de medallas, ¿no? Acá, bueno, estamos viendo en realidad el conformado del material, porque acá vamos a partir de, este material es plata, ¿no? Acá lo que se está haciendo es, a través del punzonado, sacar el material, el tejo de partida que después se va a utilizar para la moneda. Fíjense que acá hay un proceso de laminación, esto es un proceso de laminación, fíjense que hay dos rodillos que lo que están haciendo es disminuir el espesor del material que se obtuvo, en este caso por fusión anteriormente. Después, una vez que está el espesor calibrado, fíjense, el proceso de punzonado lo que está haciendo es obtener, en este caso, el material de partida que después, por acuñado, va a terminar conformando tanto la moneda como la medalla o lo que se quiera realizar. El proceso de acuñado es un proceso en el cual, solo por deformación plástica, le vamos a imprimir una geometría, un relieve, en este caso, a lo que después van a terminar siendo las monedas. Bueno, acá, este no es el proceso que vamos a ver, esto simplemente es un ribeteado que lo que hace es contornear o darle una geometría particular al perímetro de la moneda. Y bueno, después hay un tratamiento térmico particular para la plata y después se hace el proceso de acuñado para
poder obtener la geometría y la pieza terminada, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos algunas características. Estos son los cuños después con los que se van a realizar justamente las deformaciones. Y acá tienen, esto principalmente este tipo de proceso así tan lento, porque después vamos a ver uno más rápido, se utiliza generalmente para hacer medallas principalmente, ¿no? Porque para hacer monedas, por ejemplo, se utilizan este tipo de máquinas que ustedes ven acá, en la cual una vez que nosotros tenemos el producto justamente del proceso de punzonado, fíjense la velocidad con la que se imprimen, por ejemplo, las monedas. Yo sé que por ahí el video ustedes lo ven entrecortado, no lo ven tan continuo como por ahí lo estoy viendo yo, pero para que ustedes se den una idea, este tipo de equipos acuñan, que es el proceso de imprimir el relieve, para lo que son monedas de curso legal, aproximadamente 740 piezas por minuto, ¿no? Es realmente muy rápido. Pero bueno, el proceso previo para poder realizar este proceso viene justamente del punzonado. Y esto es lo que les quería mostrar para que ustedes tengan una idea de que tengan visualmente un poco de qué se trata el proceso antes de que lo describamos un poquito más en profundidad de forma teórica. Entonces, bien, como ustedes pudieron ver, es un corte mecánico, hay un punzón, hay una matriz y hay un prensachapas, justamente que lo que hace es contener el perímetro del material. Y entonces, de esa manera lo que vamos a hacer es separar justamente el perímetro, que nos podemos quedar con el perímetro interno como nos podemos quedar con el perímetro externo, lo que nosotros queramos cortar. Se aplica a chapas o a flejes y sirve para fabricar específicamente un gran número de piezas iguales, ¿no? Nosotros no vamos a hacer por punzonado, ¿no? Esto es importante resaltarlo. Es un proceso económico para grandes series, ¿no? Nosotros vamos a hacer o diseñar una matriz de punzonado para hacer 2 piezas o 3 piezas o 10 piezas, ¿no? Digamos. Necesitamos poder amortizar la fabricación del punzón y de la matricería. Importante, el proceso se hace en frío, nosotros vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con punzonado en frío, y se utilizan prensas de cigüeñal o excéntrica que se las suele denominar balancines, ¿no? Nosotros principalmente vamos a hablar de balancines. Los balancines son prensas mecánicas que están en el orden de entre las 20 y las 90 toneladas de capacidad, ¿no? De carga, o sea, la fuerza que pueden entregar estos equipos están en ese orden. Después vamos a ver que también hay punzonadoras control numérico, que también son de excéntrica, pero ahí vamos a ver que el mecanismo de accionamiento es diferente. Pero bueno, en el proceso tradicional estamos hablando de prensas mecánicas. Yo les mostré recién 2 videos. En un caso vieron el punzonado para poder traer el material de partida y después el acuñado, que es un proceso diferente. También el proceso de acuñado vamos a charlar quizás un poquito si llegamos a ver en este cuatrimestre algo de destrucción. Vamos a hablar muy poquitito. Pero bueno, quiero que entiendan también que esos dos procesos son diferentes, ¿no? En un caso vimos el punzonado para fabricar esta pieza de forma cilíndrica y después el acuñado es otro proceso diferente que no es el que vamos a ahondar hoy, ¿no? Ya solamente para que ustedes tuvieran un ejemplo. No sé si hasta acá tienen alguna duda, si no, avanzamos. ¿Ninguna duda? No, profe, Ninguna, nada en profe. particular. Perfecto, avanzamos entonces. Bien, entonces acá hay un esquema muy sencillo en el cual nosotros lo que podemos ver es qué es lo que va sucediendo, qué es lo que pasa con el punzón, la matriz y el material que nosotros queremos cortar a medida que se va dando el proceso de punzonado. Entonces, fíjense que acá en este esquema vamos a analizar qué es lo que pasa con un punto M, que es este punto acá, en el cual nosotros nos estamos situando principalmente en el perímetro del punzón. El punzón es un material, en este caso, en el ejemplo que nosotros estamos mostrando, para generar un recorte cilíndrico. Vamos a tener un punzón que efectivamente es cilíndrico, en el cual tenemos prácticamente en este esquema una arista viva. Fíjense, tenemos una arista viva que es la que va a generar una fisura que se va a encontrar con la fisura que genera la matriz, que la matriz justamente es la que tenemos en la zona inferior, en la cual como la arista, después vamos a ver que tenemos radios, ¿no? Pero bueno, en este caso esquemáticamente vemos que hay una arista viva que también va a generar una fisura, y esas fisuras se van a encontrar y lo que van a generar justamente es la fractura del material y la separación. Vemos también que hay algo muy importante que se denomina juego radial, que es la diferencia que hay entre el diámetro interno de la matriz y el diámetro externo del punzón. Entonces, estos son elementos que nosotros tenemos que poder diferenciar y que vamos a trabajar justamente porque van a definir un poco las características del proceso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora vamos a ver qué es lo que pasa principalmente en este punto M y lo vamos a analizar de la siguiente manera, ¿no?
Se dan 4 etapas principalmente cuando el punzón va descendiendo. La primera etapa es una deformación elástica, como ustedes saben. El material lo que pasa es que a medida que nosotros le vamos ejerciendo un valor de carga, se generan tensiones, esas tensiones están dentro del límite elástico. Lo que va a suceder es que hasta el punto A, si yo retiro la carga, básicamente no voy a apreciar ninguna deformación permanente en el material. Después ya vamos a entrar entre el punto A y el punto B, o la etapa A y la etapa B, en el periodo de fluencia, vamos a tener una deformación plástica ya permanente sobre el material. Y después, a partir del punto B, acá vamos a tener ya la generación de fisuras, de una disminución de la sección resistente, y en consecuencia ya directamente en este punto, la rotura del material. Yo les voy a mostrar, en este caso, una simulación por elementos finitos, en la cual vamos a tratar de ver un poquito esto que estábamos mostrando. Fíjense, en este caso acá tenemos un esquema muy similar al que estamos viendo ahí, en el cual tenemos el punzón, que acá en este caso está en color verde, tenemos un prensachapa que está en color rosado, que la idea es que acá el material, rigidizar el perímetro que vamos a cortar. En este caso nosotros lo vamos a poner transparente. Y tenemos el material que queremos cortar, que es este disco, y la matriz que está en color acá magenta o en color más claro. Entonces, bien, vamos a agarrar y vamos a verlo en 2 dimensiones para que esto se entienda mejor. Y entonces lo que nos está mostrando acá, ese esquema que ustedes estaban viendo, es lo siguiente, ¿no? Yo acá voy a poner un gráfico para que ustedes lo puedan ver de forma más clara. Y en este caso vamos a agarrar y lo vamos a poner en función acá de la carga de la máquina, y acá le vamos a poner un límite máximo de 0,2. Ahí está. Bien. Entonces, acá vamos a achicar esto y nos vamos a venir para acá. Entonces, fíjense lo que sucede. A medida que nosotros vamos generando la deformación, fíjense, en este caso el periodo elástico es muy pequeño, y enseguida nos encontramos con ya una deformación plástica permanente. Este mapa que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Yo ahora les voy a mostrar para que ustedes puedan ver, es la deformación plástica efectiva que se da en el material, ¿no? Entonces lo voy a poner acá para que ustedes vean. ¿Qué significa? Los colores que son más cercanos al rojo, amarillo y demás, el simulador por elementos finitos, lo que nos muestra son las zonas de mayor deformación plástica. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es, a medida que vamos avanzando con el punzón, lo que vamos viendo es que ya tenemos deformación plástica permanente. Podemos ver acá inclusive que las zonas de mayor deformación, acá nosotros podríamos ver también, por ejemplo, las tensiones, ¿no? Podríamos decir, bueno, a ver, quiero ver las tensiones efectivas o las tensiones de von Mises, y fíjense cómo se van generando las tensiones más altas justamente, donde después se va a generar la primer fisura que va a permitir el corte, ¿no? Entonces, el punzón va avanzando, las tensiones van aumentando, y esas tensiones lo que generan es la fisura, ¿no? Acá si nosotros hacemos un zoom, vamos a ver la primera fisura. En este caso está representada por las características del material, que tiene cargado una teoría de falla. Esa teoría de falla lo que permite es la rotura de la malla, en este caso de los elementos. Y fíjense que la fisura va avanzando, se genera otra fisura también cuando se supera la tensión o la resistencia, en este caso máxima del material. Y a medida que vamos avanzando, vamos encontrando directamente la fractura del material y por ende la separación. Podemos ver que el retorno elástico del material lo que genera es fricción entre el tejo que nosotros acabamos de cortar y la matriz, y entre el orificio que acabamos de cortar y el punzón. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver un poco más en detalle qué es lo que genera. Y fíjense que se generan deformaciones plásticas permanentes, ¿no? Lógicamente en la zona donde entró en contacto la chapa con el punzón y con la matricería, ¿no? Hay una deformación importante, ¿no? Esto es una modelización, ¿no? No es lo que realmente sucede, es una modelización que busca aproximarse lo máximo posible. Entonces, bien, esto que nosotros estamos viendo acá, este gráfico que es el que nosotros estamos viendo acá, es muy similar o sería la representación del esquema que estamos viendo acá en esta zona. Entonces, vamos a repasar. En la primera etapa tenemos una deformación elástica. Entre el punto A y el punto B tenemos una deformación plástica. Y después, entre el punto B y el punto C ya tenemos la generación de fisuras que van a llevar a la fractura y la separación del material. Y tenemos la última instancia que no está graficada acá en esta zona, pero que está representada por los esfuerzos de fricción. Esos esfuerzos de fricción, ¿qué los genera? Como ustedes vieron acá, justamente el rozamiento que hay entre el material que acabamos de cortar y la matriz, y el material del perímetro externo contra el punzón.
Así que bueno, en este sentido, si esto quedó más o menos claro, seguimos avanzando, ¿no? O sea, la idea justamente es generar una tensión superior a la que puede resistir el material para generar una fractura y por ende la separación con la geometría, en este caso, que tiene el punzón en conjunto con la matriz. ¿Está bien? Bien, acá tenemos un esquema nuevamente de lo mismo que estábamos viendo recién. En este esquema lo que nosotros podemos ver es la fase inicial, ¿no? La fase inicial del proceso que se corresponde con la etapa 2. La etapa 2 acá estamos hablando que ese punto M está en la zona de deformación plástica permanente, esa es la zona 2. Y esta acá tenemos la zona 4, que la zona 4, que es la que nosotros acá tenemos marcada, es la zona de fricción, ¿no? Ustedes acá tienen fricción del material que acaban de cortar contra la matriz, por el justamente, ustedes tuvieron deformaciones elásticas, entonces el material tiende a recuperar su diámetro inicial, y acá tienen fricción entre la zona que ustedes cortaron, el perímetro externo, contra el punzón, que es el que está haciendo el proceso de corte, ¿está bien? Lógicamente, para poder disminuir este efecto de fricción, generalmente las matrices no son cilíndricas, sino que como ustedes pueden ver acá, hay un determinado ángulo que acá en esta figura se aprecia mejor, pero si ustedes acá hacen una vertical, van a encontrar, yo acá lo hice exagerado porque con el mouse no tengo buen pulso, ¿no? Pero esto tiene un ángulo, ¿no? Tiene un ángulo que justamente lo que busca es bajar los esfuerzos de fricción. Después vamos a ver que la matricería se hace con una zona cilíndrica y después una descarga para que después podamos hacer el proceso de regrabado y reafilado para cuando se empiezan a manifestar los primeros signos de desgaste sobre la matricería. Bien, entonces, lo primero que estamos tratando de ver en estas primeras diapositivas es el fenómeno a través del cual nosotros generamos el corte, ¿no? Entonces, lo que vamos a seguir profundizando ahora son los elementos que componen a la matricería, ¿no? Importante, nuevamente, es muy importante el diámetro del punzón. Es muy importante el diámetro del punzón, porque ¿qué nos va a definir el diámetro del punzón? ¿Ustedes qué creen? Si yo les muestro esta imagen, ¿no? Que está acá. Les voy a sacar acá este gráfico que ya no nos suma demasiado. Pero si yo les muestro esto y les digo, yo lo que quiero realizar es un orificio, yo me quiero quedar con la chapa, ¿no? O sea, digamos, yo acá agarré esto, les voy a poner, ahí está, vamos a hacer esto así. Y yo lo que me quiero quedar es con el diámetro exterior, yo me quiero quedar con el perímetro exterior. Si yo me quiero quedar con el perímetro exterior, entendiendo que el corte queda de esta forma, ¿no? A medida que va avanzando el punzón. ¿Qué medida tengo que tener en cuenta para el orificio? ¿La medida del punzón o la medida de la matriz? ¿Ustedes qué creen? Del punzón. Claro, del punzón, ¿no? Porque el orificio va a quedar del diámetro del punzón. Y si con lo que me quiero quedar es con el tejo, ¿cuál es la medida que tengo que respetar? ¿La medida del punzón o la medida de la matriz? El punzón. No, en este El caso la medida tejo, de la matriz. el tejo sería la parte que Esta, es ¿no? esa, claro. Sí. Y fíjense que lo que pasa, que como el material tiene un retorno elástico, fíjense que el tejo queda con el diámetro de la matriz, en su mayor diámetro, ¿se ve? Porque fricciona justamente contra la matriz. Fíjense que acá en este esquema se ve, ¿no? O sea, digamos, la fricción la tengo entre el tejo y la matriz, o sea que el tejo queda con el diámetro de la matriz y el orificio queda con el diámetro del punzón, ¿está bien? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de... ¿queda claro o más o menos? Lo que me parecía a mí era que el Sí, tejo con la matriz, digamos, sí. hay una diferencia. Por lo menos en terminación pareciera como que no va a tener el mismo diámetro. Claro, vos decís porque acá Claro, hay una tenés acá luz. contacto y después tenés un... Claro, en este esquema sí. Después vamos a ver que, bueno, en realidad hay unas zonas características, ¿no? Que esto no es tan así como nosotros lo vemos acá, porque, bueno, como yo les comentaba, es una modelización, ¿no? Después vamos a ver, yo acá me voy a adelantar un poquito, pero ustedes van a ver que en el proceso de corte hay una calidad que viene dada por esta característica de cómo queda el tejo, función de la capacidad de formación plástica que tenga el material. A ver si hay una imagen que se vea un poquito mejor. Así es como Claro, queda el corte. perdóname, Germán, vos sabés Bien. que claro, yo estaba, ahí cuando apareciste pusiste esta filmina, lo último es como queda claro. Bien. Capaz que los chicos están pensando, no están teniendo en cuenta la deformación plástica.
Me Exacto, parece que esa es la cuestión. Si uno analiza así como muy, muy teórico y se piensa y elimina las deformaciones, las respuestas que dio el chico es correcta. tal cual, Lo que pasa es que hay que tener en cuenta esas deformaciones que suceden, porque hay un estiramiento del material. Y exactamente. eso es lo que hace que pase de tener el tejo, deje de tener el diámetro del punzón y el estiramiento hace que que tenga el diámetro de la matriz después, ¿no? Hay que tener en cuenta ese estiramiento, esa deformación plástica que tiene el material. Tal cual, tal cual. No sé si ahí quedó claro. Yo creo que Pablo ahí lo dijo perfecto, pero si no lo seguimos profundizando. Por mi parte, genial. Perfecto. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en ese tema, ¿no? Porque es importante en función de justamente estos parámetros que nosotros estamos marcando ahora, que tiene que ver con el diámetro del punzón, el diámetro de la garganta de la matriz, el juego, ¿no? Que es el juego diametral, que es la diferencia entre el diámetro interior de la matriz y el diámetro externo del punzón. Eso nos va a definir una calidad de corte que viene dado justamente por esas características de deformación plástica, de zona bruñida y de zona de arranque, e inclusive se genera hasta una rebaba después por el corte. Así que bueno, poder entender también es importante cómo cada una de estas características, cada uno de estos elementos que nosotros estamos analizando, cómo influyen en el proceso y en la calidad después posterior del corte, ¿no? Bien, entonces, esto nosotros lo vimos recién en la simulación, pero no está mal volver a repetirlo, que es lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos el punzón. Una vez que nosotros generamos la deformación a partir de un esfuerzo, que esto va a ser la carga de punzonado, la fuerza que tiene que ejercer el balancín, hay una etapa de deformación plástica, como bien lo decía Pablo recién, y fíjense que esta zona de deformación plástica tiene su homónimo en la zona de la matriz, porque claramente ambos filos están generando el mismo efecto, ¿no? Una vez que nosotros superamos esta zona de deformación plástica, acá definida como zona de penetración, que está definida acá en este caso por esta cota, se genera una fisura y ya la incapacidad del material de poder resistir los valores de tensión que se generaron, con lo cual hay una fractura, ¿no? En este caso, esta fractura no es tan así como nosotros la estamos viendo acá en este esquema, sino que es más parecido a lo que nosotros estamos viendo más abajo, ¿no? Si nosotros agarramos y analizamos, por ejemplo, el perímetro, en este caso interno del corte, lo que vamos a ver es la zona de deformación plástica que está acá, que en este caso está representada por esta zona. Esta es la zona de deformación plástica. Fíjense que el diámetro del punzón efectivamente es el que termina definiendo el diámetro del orificio que yo generé en este material plano, ¿no? Que puede ser una chapa o que puede ser un fleje. Después, inmediatamente, o sea, en la zona inmediatamente aledaña, digamos, justamente en esta zona consecutiva, lo que vamos a tener es la zona de zona brunida, en este caso, acá tenemos, está definido como superficie lisa, ¿no? En este caso vamos a tener una zona justamente brillante, que es una zona que es justamente paralela al desplazamiento del punzón, que esta es una zona justamente en la cual podemos decir que el corte es cilíndrico, y que bueno, en este esquema fíjense que no está representado, ¿no? Por eso yo le decía que acá hay una simplificación, ¿no? Porque acá directamente pasamos ya a la zona de fractura. Y después tenemos el ángulo de fractura, que esta es toda una zona en la que nosotros vamos a ver ya una zona brillante pero rugosa, que es la zona de arranque, ¿no? Es la zona donde ya el material no pudo soportar las tensiones que nosotros generamos a partir del esfuerzo que hizo el balancín y el material se arranca, ¿no? Es el material, justamente ahí tenemos la zona de rotura del material. Y después lo que tenemos por la mecánica justamente de la deformación plástica es inclusive una rebaba, ¿no? En la zona inferior vamos a tener una rebaba que en este caso tampoco la llegamos a apreciar, pero acá en la zona inferior, después de que se generó el corte, vamos a tener inclusive una rebaba. La proporción de zona deformada plásticamente, de zona bruñida, zona de fractura y rebaba, lo que van a hacer es definirnos la calidad del corte, en este caso, del perímetro del proceso de punzonado, ¿no? Y vamos a ver que estas características dependen principalmente del tipo de material que nosotros queremos cortar, que nosotros queremos punzonar en este caso,
va a depender un poco del espesor del material y va a depender también del juego diametral, ¿no? De esa diferencia entre el diámetro externo del punzón y el diámetro interno de la matricería. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿cuáles son los elementos, entonces, que conforman el herramental, ¿no? ¿Cómo está compuesto una matriz de punzonado en este caso? Fíjense que nosotros vamos a cargar el material en esta zona. Esta es la lámina que nosotros queremos cortar, o la chapa, ¿no? La chapa que nosotros queremos cortar. Entonces, dado que nosotros vamos a hacer una operación muchas veces que es repetitiva, como ustedes vieron en el video anterior, ¿no? Fíjense que nosotros si analizamos este primer video, fíjense que nosotros queremos hacer una operación que puede ser una operación consecutiva, o lo que puede suceder también es que en un material que nosotros ya tenemos cortado queremos hacer un orificio que está en una determinada posición. ¿Cómo vamos a fijar la posición donde queremos hacer el orificio? En este caso tenemos un tope, ¿no? Un tope mecánico generalmente, que es el que va a limitar el desplazamiento de la chapa y me va a permitir el posicionamiento longitudinal del orificio que yo quiero realizar. Para que justamente este orificio, que aparentemente parecería que uno lo quisiera hacer centrado respecto a la chapa, bueno, tenemos estas guías, en este caso, estas guías que están acá, que lo que van a hacer justamente es mecánicamente contener lateralmente a la chapa para justamente poder realizar el orificio en esa posición. Esto que tenemos acá abajo, que es el orificio que está acá, es justamente el orificio de la matriz, ¿no? Es el orificio de la matriz. Acá tenemos el filo o el radio de filo de la matriz, que acá lo tenemos marcado acá. Este elemento que está acá es una guía, pero esta guía ¿para quién es? La guía esta que nosotros encontramos acá es para el punzón, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el dispositivo, hacer un dispositivo de biela-manivela, tenemos un desplazamiento vertical justamente del conjunto, y para que no haya un movimiento lateral, generalmente esos equipos están guiados, o si no, nosotros tenemos que guiar el punzón en este caso con este tipo de guías. Para lo que tiene que ver con deformación en frío, es muy habitual que nosotros podemos utilizar este tipo de sistema de guiado, dado que, como no hay una temperatura, si bien se va a ir generando una temperatura justamente por la deformación plástica, inclusive si nosotros quisiéramos tener una idea, podríamos venir acá y decir, bueno, a ver, ¿qué temperatura estamos hablando? Y fíjense que nosotros acá, en ningún lugar, el mapa de temperaturas me está mostrando una temperatura superior a la temperatura en la que el material arrancó. Si bien nosotros sabemos que hay una generación de calor, inclusive quizás acá, si nosotros achicamos un poco esto, ¿no? Nos vamos a una escala un poco más corta, quizás podamos ver algún mapa de temperaturas en el proceso de deformación plástica. No, pero prácticamente no hay. No notamos un calentamiento importante del material. Si bien sabemos que por deformación se genera algo de temperatura, realmente todo el conjunto no tiene grandes diferencias o diferencias de medida por dilatación, con lo cual este tipo de guías se pueden utilizar. Estas guías son más difíciles de utilizar cuando nosotros hablamos de forjado en caliente, por ejemplo. Cuando el material, nosotros queremos hacer una deformación o queremos hacer un proceso de rebabado en caliente, en el cual el material está por encima de la temperatura de recristalización, en estado sólido, pero por encima de la temperatura de recristalización. Estamos en el orden de temperaturas del orden de los 1000 grados. Entonces, bueno, ahí sí, ya el calor que se transmite hacia el herramental hace que haya dilataciones que son diferentes, porque vamos a tener zonas que van a estar mayor tiempo en contacto con el material y zonas que van a estar menos tiempo en contacto, con lo cual el flujo de calor es diferente y consecuentemente las temperaturas también, con lo cual acá podemos tener a veces problemas de interferencia o al revés, o problemas de vuelo a medida que va avanzando el proceso, porque justamente tanto el bastidor de la máquina como la matricería va aumentando su temperatura y no lo hace de forma homogénea. Entonces, este sistema de guiado no se puede utilizar en esos sistemas justamente de conformado en caliente. Se utilizan sistemas con huelgos que permitan justamente tener en cuenta esa dilatación. Pero en frío no tenemos ese problema, con lo cual acá podemos usar un buen sistema de guiado y de esa forma justamente poder ajustar la carrera del punzón. Y después acá tenemos el punzón, que efectivamente es el que va a realizar el proceso de conformado. Después tenemos los tornillos de fijación y acá tenemos las espigas de centrado, que es lo que nos van a permitir de esa manera fijar o alinear la guía respecto del orificio de la matricería. Y bueno, después tenemos los alejamientos para la fijación de la estampa en el bastidor de la máquina y también el portapunzón que me va a permitir
colocar el punzón en el carro que se mueve de forma vertical en el balancín, en este caso de punzonado, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos característicos que nosotros principalmente vamos a encontrar en una matriz muy sencilla de punzonado. Después vamos a ver que a medida que nosotros querramos realizar geometrías más complejas o una serie de orificios por ahí en una misma chapa, bueno, estas matrices se van complejizando, ¿no? Bien, acá tenemos el esquema que estábamos viendo anteriormente, un esquema muy similar, pero a lo cual le sumamos en este caso ya el bastidor de la máquina. Fíjense que la mesa, en este caso, tiene un sistema de cola de Milano, en el cual acá hay un sistema de sujeción por chaponetes, en el cual uno, con este tipo de dispositivos, lo que hace es, ajustando esta tuerca, dado que acá tenemos una fijación, lo que hacemos es poder desplazar verticalmente esta zona y en estas aletas que tenemos en la parte de soporte lo podemos fijar el material, ¿no? Si el sistema está bien diseñado, si la pieza es simétrica o el orificio que queremos realizar es simétrico, el punzón es simétrico, no deberíamos tener esfuerzos laterales, con lo cual esto lo que busca simplemente es contener verticalmente el conjunto. Y acá tenemos cómo es el sistema de anclaje del portapunzón directamente a el carro de la máquina que está vinculado con el sistema de biela manivela, ¿no? Que es el que permite que todo el conjunto suba y baje. Entonces, básicamente ese es un esquema para que ustedes puedan identificar un poco las partes de una herramental de punzonado. La idea no es que nosotros, a partir de estos dos esquemas que vimos, diseñemos una matriz de punzonado, ¿no? Que simplemente podamos identificar un poco los elementos que la componen. Bien, algo que nosotros comentamos recién es que es muy importante, por ejemplo, el juego diametral que tenemos entre punzón y matriz. Y lo que es importante es que nosotros entendamos cómo influye en el proceso y en función de las variables de proceso, que es muy importante que nosotros entendamos que en el punzonado, particularmente es muy importante el diámetro que queremos punzonar, el espesor de la chapa que queremos cortar y el tipo de material que queremos cortar, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente, en función del juego diametral, que en este caso es el diámetro, la diferencia que hay entre el diámetro externo del punzón y el diámetro interno de la matriz, fíjense que ese juego, esa diferencia de diámetros, queda definida por el espesor de la chapa que nosotros queremos cortar y por el tipo de material también que queremos cortar. Entonces, materiales más ligeros, materiales de menor resistencia, requieren para un mismo espesor, por ejemplo, si nosotros tomamos 2,5 milímetros, juegos más pequeños que materiales que son más rígidos, ¿no? Este tipo de juego nosotros la referencia la tomamos de la bibliografía, en este caso particularmente del libro de Mario Rossi, ¿no? Que es un libro que es bastante práctico y que tiene justamente muchas tablas y demás como para poder uno tener una estimación a priori de cuál sería el juego que tendría que ajustar para un punzonado, en este caso en función del espesor que tenemos que realizar en milímetros. Yo de acá me voy a quedar con un par de cosas, ¿no? en este gráfico y me gustaría por ahí a ver que las razonemos juntos. Y yo les digo lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes que sucederá si yo quiero, por ejemplo, en una chapa de 4 milímetros, ¿no? Hacer un orificio de 1 milímetro por punzonado? ¿Qué les parece que podría pasar? ¿Entienden que podría haber alguna dificultad o entienden que por ahí sería algo que no habría inconveniente? Estoy tratando de interpretar el gráfico y me parece que va a haber Sí. complicaciones. Tal cual, ¿no? Porque ustedes imagínense que para un espesor de chapa, por ejemplo, de este, si ustedes el punzón en vez de tener este diámetro, tuviese este diámetro, un diámetro mucho más chico, bueno, ustedes empiezan a correr ya el riesgo de que el punzón empiece a sufrir los efectos del pandeo, ¿no? Le van a tener que hacer un esfuerzo en el cual ustedes van a tener una esbeltez tal del punzón que probablemente lo que suceda es que tengan justamente una deformación por pandeo del punzón. Entonces, generalmente, una de las limitaciones que tiene el proceso de punzonado es que en relación al espesor no se pueden usar punzones muy pequeños, ¿no? O sea, punzones que sean inclusive menores que el espesor
que ustedes quieran cortar, porque efectivamente se van a encontrar con ese fenómeno, ¿no? Entonces tenemos una limitación, en ese sentido, por la rigidez del punzón, para orificios que son muy pequeños. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer orificios en espesores muy grandes, yo creo que eso es más fácil de entender, ¿no? Digamos, si ustedes ya van a espesores muy grandes, efectivamente los esfuerzos van a ser realmente muy elevados y va a llegar un momento en que no van a poder realizar por punzonado, por el esfuerzo que van a requerir, por el dimensionamiento que van a tener el punzón, no van a poder hacer orificios en piezas que tienen o en chapas que son de muy grande espesor. Y a su vez también, si ustedes quieren hacer orificios de diámetros muy grandes, yo digo, bueno, vamos a hacer un orificio por punzonado de 250 milímetros, bueno, ahí ustedes van a ver que inclusive por el tipo de equipo que se utilizan, el tipo de máquinas y demás, bueno, evidentemente van a tener una limitación a la hora de hacer orificios excesivamente grandes con el diámetro del punzón. Entonces, bueno, esas son las limitaciones, ¿no? Hay una limitación geométrica que viene justamente de la mano del espesor, el diámetro mínimo, el diámetro máximo que quiero realizar. ¿Está bien? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, nosotros estábamos hablando del juego, ¿no? En este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran acá? Que si el juego es insuficiente, significa que el diámetro externo del punzón se parece mucho al diámetro interno de la matriz, lo que sucede es que las fisuras no se encuentran, ¿no? Por la inclinación con la que se dan las fisuras no se encuentran y nos va a quedar, después vamos a ver qué tipo de corte nos va a quedar, porque acá no nos vamos a llegar a dar cuenta. Después vamos a ver que hay una característica particular de este tipo de corte. Generalmente un juego insuficiente se lo termina asociando a esfuerzos generalmente altos y a una duración del conjunto punzón y matriz que es menor a la adecuada. En el juego normal es donde uno tendría una calidad de corte realmente la que sería la adecuada, la buscada. Y si tenemos un juego excesivo que tiene que ver que hay mucha diferencia entre el diámetro externo del punzón y el diámetro interno de la matriz, bueno, ahí lo que va a suceder es que probablemente tengamos deformaciones plásticas muy grandes del material, tengamos una calidad de corte realmente muy inadecuada, ¿no? Tengamos una deformación excesiva del material. Entonces, la vida útil, como bien dice esta frase, la vida útil en el punzonado depende, entre otras cosas, del juego que utilicemos, ¿no? Esa diferencia entre punzón y matriz. Y no solo la vida útil, va a depender también la calidad del corte, de que hayamos seleccionado un buen juego o un huelgo diametral correcto para el proceso, para el diámetro que queremos cortar y para el tipo de material que queremos cortar, ¿no? Y entonces para eso es importante que nosotros podamos definir qué es un punzonado que tiene una buena calidad de corte y qué es un punzonado que no tiene una buena calidad de corte. Entonces, acá nosotros lo que estamos viendo, acá lo que nosotros vamos a ver, son diferentes calidades de corte y si ustedes miran acá, fíjense que lo que estamos viendo es cómo queda en este caso, en esta figura, cómo ha quedado el orificio de la chapa y acá cómo ha quedado el tejo desprendido, ¿no? Por eso vamos a ver que son dos figuras que son muy parecidas, pero que en este caso en uno estamos analizando cómo quedó el orificio y en otro cómo quedó el tejo o el disco que cortamos, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando de un punzón cilíndrico. Entonces, bien, vemos que aparecen las cuatro zonas que ya habíamos descrito anteriormente. En este caso, con la letra B estamos hablando de la zona de deformación plástica, con la letra C estamos hablando de la zona bruñida o la zona cilíndrica, ¿no? La zona, a veces se la dice zona rectificada del corte. Y después tenemos la zona D, que es la zona arrancada, ¿no? Que es la zona de fractura, que es esa zona que nosotros podemos ver que es una zona rugosa, ¿no? Que es la zona característica del arranque, de la fractura del material. La podríamos comparar con, por ejemplo, una pieza que se rompió por fatiga, ¿no? En la cual nosotros tenemos, mientras que fue avanzando la fisura, si bien esto no es el mismo fenómeno, pero donde fue avanzando la fisura, ponemos la marca de olas, y después cuando ya la sección resistente no pudo soportar las tensiones, una zona arrancada, la zona de fractura. Bueno, es muy parecida a la zona de fractura a esta que estamos viendo. Y después tenemos la rebaba, que es justamente este material que excede justamente el espesor de la chapa. Una buena calidad de corte es aquella calidad en la cual
ustedes, imagino que en este sentido ya lo irán intuyendo, uno dirá, bueno, si yo tengo este proceso con mucha deformación plástica y mucha rebaba, y tengo este otro proceso en el cual, fíjense, la zona de deformación plástica es mucho más chica, la rebaba es bastante compacta, y tengo una zona bruñida que generalmente es paralela al desplazamiento del punzón, y una zona arrancada muy pequeña, uno dice, bueno, realmente este corte es de mejor calidad que este corte que tenemos acá, ¿no? Y uno tendría que pensar que está en lo cierto, porque uno dice, bueno, la verdad que tengo menos deformación plástica, tengo menos rebaba y tengo una zona justamente brillante, una zona unida que considerablemente es un porcentaje bastante alto del espesor de la chapa que quise cortar. Inclusive uno tendería a pensar que el corte tipo 5, porque fíjense que si nosotros analizamos tenemos el corte tipo 1, que es el que tiene mayor deformación plástica. El tipo 2, que ya tiene una deformación plástica un poco más pequeña. La zona de fractura es un poco más pequeña y esta zona es un poco más alta. El tipo 3, en el que ya la zona unida va aumentando, la deformación plástica va disminuyendo, al igual que la rebaba. Y acá sucede el corte tipo 4, en el cual ya la zona unida es bastante grande. La zona deformada casi no la podemos apreciar. Tenemos acá la rebaba. Y fíjense que tenemos un corte tipo 5, en el cual prácticamente es todo zona brunida. Prácticamente no podemos visualizar zona arrancada. Tenemos algo de deformación plástica y algo de rebaba. Uno tendría que decir, bueno, este corte es el de mejor calidad, porque justamente es en el que yo voy a tener las medidas más constantes, por decirlo de alguna manera, tanto del tejo como del orificio que quiero realizar, ¿no? Y si bien eso interpretado de esa forma es correcto, nosotros tenemos que ver lo siguiente, ¿no? Que obtener un corte de este tipo, perdón, me voy a avanzar una diapositiva más porque yo lo que les quiero mostrar es lo siguiente, ¿no? Acá. Fíjense que acá nosotros tenemos para los distintos tipos de calidad, les pido disculpas por haber pasado esas dos diapositivas, pero yo creo que esto va a quedar más claro si los vinculamos con esa diapositiva que vimos anteriormente. Fíjense que la calidad de corte tipo 1, ¿no? Que es esta calidad de corte que tenemos acá, en la primera columna, en esta primera columna, nos dicen que la zona deformada es del 10 al 20% del espesor, ¿no? Del tejo que cortamos. La zona pulida es del 10 al 20% también, y la zona de fractura prácticamente es la mayor proporción. Y a medida que nosotros vamos avanzando en el tipo de calidad, que el tipo de calidad lo que vamos a ir haciendo es ajustando el juego diametral. ¿Qué significa? Para pasar del tipo 1 al tipo 2, yo lo que voy haciendo es usar juegos cada vez más pequeños. O sea que para el tipo 5 lo que tengo es medidas del punzón, o sea, medida de diámetro externo del punzón y diámetro interno de la matriz que son prácticamente similares. Prácticamente no tengo juego, ¿no? Entonces, a medida que voy disminuyendo el juego, resulta que la calidad de corte es mayor. Pero, sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede cuando yo me voy yendo a cortes del tipo 4 o cortes del tipo 5? Lo que va pasando es que la disminución de los filos de corte es cada vez menor. O sea, digamos, cuando yo utilizo juegos muy pequeños, como el que necesito para el corte de tipo 5, si bien la calidad de corte es mejor, lo que sucede es que voy a exigir demasiado los filos de corte, tanto del punzón como de la matriz. Entonces voy a disminuir la vida útil de los filos. ¿Qué es lo que se utiliza o qué es lo que se usa o qué es lo que se busca en la práctica? Y bueno, obtener calidades de corte tipo 3, tipo 4. Y bueno, cuando uno dice, bueno, pero ¿a qué me estoy refiriendo con calidad tipo 3? Y que la zona pulida representa entre el 25 al 40% del corte, que la fractura el orden del 50 al 60%, y que la rebaba es normal a regular, o acá, que la zona pulida es del 35 al 55% y la zona fracturada del 35 al 50%. Bueno, si más o menos estoy dentro de estos parámetros, para lo que es un punzonado, para lo que es este sistema de corte, bueno, podemos decir que estamos teniendo un corte aceptable. Ya si la zona de fractura es de este orden y tenemos una rebaba muy grande y demás, bueno, evidentemente quizás estamos frente a un desgaste de los filos o el juego realmente no es el adecuado, ¿no? Y si estamos teniendo este tipo de calidad, bueno, esto es lo que estamos hablando acá, bueno, ojo que por ahí estamos sobreexigiendo en este caso los filos y puede que no nos duren lo que nosotros calculamos o estipulamos que nos debería durar un filo de punzonado. Bien, una vez dicho eso, vamos a profundizar un poquito en cómo es esta zona deformada plásticamente, cómo es esta zona bruñida, la zona arrancada. Y para eso lo que vamos a ver es una imagen obtenida en el microscopio de barrido electrónico. En este caso es el mismo microscopio a partir del cual
les mostraba Pablo hace un ratito la superficie electroerosionada, solo que acá estamos trabajando con un grado de aumento menor, no estamos metidos con un aumento tan grande. Entonces, fíjense que ustedes ven acá la zona de formación plástica, fíjense que acá ustedes pueden ver la zona brunida, ¿no? La zona brunida es toda esta zona que está acá, que es una zona justamente la que se denomina zona brillante. Y después la zona de fractura, ¿no? La zona de fractura que ya, como ustedes pueden ver, tiene esa superficie rugosa característica de la rotura inminente del material, porque esa sección resistente ya no puede soportar los esfuerzos que nosotros estamos ejerciendo con el balancín. Otra cosa que es importante y a mí me gusta destacar es que, si bien nosotros acá lo marcamos como que en 2 dimensiones esto es una línea perfecta, lo mismo hacemos desde la simulación, ¿no? Desde la simulación decimos, bueno, acá esta es la zona brunida, esta es la zona deformada plásticamente. Ustedes ven que en la práctica, eso efectivamente no es así. Fíjense que no hay una línea, ¿no? Que es perfectamente horizontal que me va marcando, me diferencia una zona de la otra, ¿no? Hay justamente una región justamente de zona brunida y otra de zona fracturada. Y después tenemos la zona de rebaba, que de esta forma, por como está hecho el corte, no la podemos identificar porque justamente necesitaríamos poder verlo de costado, ¿no? Entonces, cuando uno ve una pieza punzonada y analiza el perímetro de corte, bueno, uno ya puede ir por lo menos sacando algunas conclusiones, ¿no? De quizás, en este caso particularmente, del tipo, por ahí de calidad principalmente que se está obteniendo con el corte, y pues veremos, en función del tipo de material, su capacidad de formación plástica y demás, bueno, si lo podemos mejorar con el juego diametral y demás. Fíjense este detalle, qué importante, ¿no? Que nosotros acá lo que sí estamos viendo ya es la estructura metalográfica del material, ¿no? Podemos ver con la estructura metalográfica 2 cosas. Primero, que hay una zona de deformación plástica muy severa en la zona de punzonado, ¿no? Que es en la zona justamente acá donde analizamos el perímetro del corte. Fíjense que hay una zona de deformación plástica realmente severa. Acá particularmente estamos analizando una chapa de bajo carbono, y sin embargo, fíjense que como ustedes están haciendo una deformación plástica, esa deformación plástica es severa, y la deformación plástica está hecha en frío, ¿qué es lo que pasa con el material? Como ustedes saben, porque lo vieron en materiales de ingeniería, ustedes saben que un acero, justamente, que se deforma plásticamente, sufre un endurecimiento por deformación plástica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con un perímetro de una pieza que fue punzonada? Dado que hay deformación plástica, hay un endurecimiento. ¿El endurecimiento dónde se va a dar? En la zona deformada plásticamente. ¿De qué va a depender el endurecimiento? De cuánto deformamos plásticamente el material. En este caso particular, esa diferencia de dureza se ha medido y lo que pudimos observar es que en el perímetro, cuando uno hace una microdureza justamente de este perfil, lo que puede ver es que hay un aumento de dureza del 64%, o sea que es un aumento de dureza que para un material de bajo carbono realmente no es despreciable. Y la profundidad de la deformación plástica, en este caso estamos hablando de 4 décimas de milímetro, ¿no? La profundidad, la zona deformada plásticamente. Bueno, alguien puede decir, nosotros nos podemos plantear, nos podemos preguntar, ¿y eso a mí qué me influye en el proceso que yo quiera hacer después? Y bueno, y eso es algo muy importante en relación justamente a lo que querramos fabricar. Si nosotros probablemente lo que querramos hacer es algún orificio, por ejemplo, después vamos a ver más adelante que por punzonado CNC, por ejemplo, podemos hacer toda una secuencia de orificios para, por ejemplo, trazar la ventilación de un gabinete, por ejemplo, de una chapa. Tenemos todo un patrón de orificios. Bueno, probablemente en ese patrón de orificios realmente el endurecimiento por deformación del perímetro realmente sea trivial, no nos moleste en lo absoluto. Ahora, ¿qué es lo que sucede si ustedes están analizando el proceso de punzonado, por ejemplo, para analizar las propiedades mecánicas de una probeta de tracción? ¿Qué les parece que va a pasar? Las probetas de tracción, por ejemplo, usualmente se hacen por fresado, ¿no? Por ejemplo, en función de la norma que uno esté analizando. Pero, por ejemplo, uno dice, bueno, mira, ya la verdad tengo el balancín, tengo un problema con la fresadora, entonces voy a hacer las probetas de tracción, en vez de hacerlas en la fresadora, las voy a hacer por punzonado. ¿Qué les parece que puede suceder?
Y va a tener un tratamiento, una especie de tratamiento térmico que no te va a modificar los valores. Claro, ustedes van a modificar el perímetro. Por ahí, yo no diría por tratamiento térmico, sino por el proceso de endurecimiento por deformación plástica, ¿no? Porque ustedes vieron que el tratamiento térmico en realidad, ustedes tienen una transformación de la microestructura y el endurecimiento por deformación plástica, ustedes más que nada lo que sufren es un anclaje de los planos de deslizamiento, ¿no? Así como son dos mecanismos diferentes, y por ahí en definitiva el aumento de dureza termina siendo un fenómeno que por ahí es parecido en los dos casos, pero el fenómeno en este caso mecánico, que es este endurecimiento por deformación plástica, porque como ustedes saben, la estructura del material, se crean los planos de deslizamiento se van anclando y eso es lo que impide que justamente la célula se pueda seguir deformando y por eso hay ese aumento de resistencia. Pero claro, lógicamente ustedes no van a estar evaluando en definitiva al material, sino que van a estar evaluando al material con un endurecimiento perimetral, ¿no? Con lo cual les van a cambiar los valores de lo que ustedes quieren medir en comparación con otro proceso de fabricación. Entonces es importante, como nosotros veíamos cuando Pablo explicaba justamente todo lo que tiene que ver con la electroerosión, entender un poco qué es lo que pasa en la superficie del material porque de alguna manera lo estamos modificando justamente al, en este caso, fabricar, en este caso, una pieza de forma cilíndrica o al generarle un orificio a la pieza con la que estamos trabajando. El proceso de punzonado genera severas deformaciones plásticas que generan un aumento perimetral. Después veremos si para lo que queremos hacer es importante que lo tengamos en cuenta o es trivial para nosotros, pero es importante que sepamos qué sucede, ¿no? Nosotros, si analizamos el proceso de corte láser, que ustedes lo vieron, si mal no recuerdo, creo que fue la semana pasada, en el corte láser pasa algo similar. En el corte láser, inclusive Daniel les mostró un ejemplo de probetas cortadas por láser, inclusive grabadas por láser, en las cuales ahí sí hay un efecto térmico. Ese sí es un efecto térmico porque uno está aportando calor y entonces aporta calor de forma muy concentrada, entonces el material se calienta y se enfría de una determinada manera que en función de la estructura, el porcentaje de carbono y los aliantes que tenga el material, bueno, va a sufrir una transformación de la microestructura, entonces puede ser que haya cambios más o menos sensibles de las propiedades mecánicas en función de la estructura resultante que quede, ¿no? Y acá lo vamos a tener por deformación plástica. Entonces, eso es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta y lo comparemos, por ejemplo, por corte por chorro de agua, en el cual es un corte frío, no hay una deformación plástica muy severa, entonces uno puede decir, bueno, ahí la verdad que no alteramos tanto la estructura del material, ¿no? O sus propiedades o sus características iniciales, digamos. Así que bueno, es importante, me parece que tanto esta gráfica como la anterior, más allá de que entendamos la calidad del corte, creo que nos permiten entender un poco qué es lo que le sucede al material y qué por ahí limitación indirecta, por decirlo de alguna manera, porque por ahí quizás hay que hacer un razonamiento posterior a ver de que para qué la voy a usar la pieza o qué destino final va a tener, para ver si esto me influye o no me influye. Bien, esto lo acabamos de ver recién, tiene que ver con la calidad del corte. Y ahora vamos a hablar un poquito de los esfuerzos que se dan en el proceso de punzonado, ¿no? Entonces, bien, en el proceso de punzonado vamos a ver que los parámetros que influyen, y acá yo me estoy fijando acá en esta ecuación, después vamos a ir al gráfico, porque el gráfico en realidad está comparando dos situaciones, pero en principio creo que es importante que nosotros podamos entender de qué depende la carga de punzonado. Y fíjense que empiezan a aparecer un poco las mismas variables que ya veníamos analizando. ¿Cuál es una variable de extrema importancia en el punzonado? Y el espesor de chapa que quiero cortar. El espesor de chapa que quiero cortar es fundamental para saber cuáles son los valores de esfuerzo, la fuerza que voy a tener que imprimir al material para poder justamente realizar el corte. Fíjense que el otro parámetro es el perímetro que quiero cortar, que viene relacionado, y creo que es lógico, ¿no? Físicamente uno por ahí lo puede intuir, que tiene que ver con el perímetro, digamos. El perímetro que en definitiva me está dando una idea del tamaño del orificio que quiero realizar, ¿no? A mayor perímetro, evidentemente, mayor va a ser el esfuerzo que quiero realizar. Y después, la resistencia al corte del material, en este caso, y que justamente me está diciendo que el proceso de punzonado depende específicamente del material que quiero punzonar. No es lo mismo que si quiero punzonar un aluminio, que un acero inoxidable, que un titanio, que
un acero 1040 que un 1025, ¿no? Digamos, todo ese tipo, todas esas características, o mejor dicho, la resistencia mecánica que tenga el material que quiero funcionar, lógicamente es importante que la tenga en cuenta. Ahora bien, generalmente cuando uno analiza una hoja de producto y uno compra una chapa para hacer el punzonado, probablemente no esté caracterizado este valor de resistencia al corte, ¿no? El tau. Muy probablemente lo que haya era una resistencia a la tracción del material. Los materiales se los caracteriza generalmente por su resistencia a la tracción, no por su resistencia al corte. Entonces, basándonos en la teoría de resistencia, o la teoría de falla, mejor dicho, en la teoría de falla de materiales dúctiles, porque esto solo aplica a materiales dúctiles, no a cualquier material, para materiales dúctiles nosotros podemos hacer esta relación, decir que la resistencia a la tracción, medida en un ensayo de tracción, se corresponde con el 75 al 80%, también, perdón, que la resistencia al corte se corresponde con el 75 al 80% de la resistencia a la tracción. Entonces, de esa manera, yo puedo inferir este valor, lo puedo sacar del catálogo, porque no voy a tener el tau, voy a tener este valor de resistencia. Entonces digo, bueno, perfecto, coloco ese valor, porque sé que es aproximadamente la relación que comentábamos recién, y ahí puedo obtener la fuerza de corte. Pero nuevamente, tengamos en cuenta eso, que esta relación no es general para todos los materiales, es solamente para materiales dúctiles. Generalmente eso se explica bien para materiales dúctiles. Entonces, bueno, los valores de esfuerzo, ¿y por qué yo hago hincapié en esto? ¿No? Porque si a nosotros, por ejemplo, en una evaluación o en alguna instancia en la que uno justamente quiere ver cuál es el grado de comprensión de este tema, uno quizás pregunte de qué depende el valor de esfuerzo en un proceso de punzonado, ¿no? Entonces, bueno, es importante que nosotros entendamos que el espesor es importantísimo, que el perímetro es importante y que el material que vamos a utilizar es importante, ¿no? Porque esas son las características distintivas de este proceso. ¿Qué les quiero decir? Cuando ustedes veamos forja en caliente, vamos a ver que va a depender de la temperatura del material y después va a haber algunos factores que por ahí son, ¿cómo les puedo decir? Que por ahí son comunes para todos. No en todos los procesos va a ser importante el material, pero por ahí no en todos los procesos va a ser importante el perímetro o el espesor. En punzonado es importantísimo, ¿está bien? Entonces es importante. En extrusión va a ser la relación de extrusión. En punzonado es justamente el perímetro y el espesor. Todos los procesos van a depender del tipo de material. Entonces, bueno, es importante que si bien no es necesario que uno recuerde que este 20% que está acá se refiere a la fricción. Ustedes recuerdan que nosotros acá decíamos, guarda que cuando el punzón se va hacia abajo, hay un proceso de fricción, que bueno, justamente acá se toma en el orden del 20%. Bueno, eso no es tan importante. Lo que es importante es que entendamos que estos tres lo recordemos, ¿no? Que es el espesor, el perímetro y la resistencia del material. Bien. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo siempre punzones que, como vimos en la simulación, como vimos en los esquemas y demás, son punzones en los cuales el filo está prácticamente paralelo, se lo voy a mostrar acá, ¿no? El filo es paralelo a la superficie que ustedes van a punzonar. Pero hay otras posibilidades. Está la posibilidad de que el filo sea inclinado, por ejemplo. Entonces nosotros podemos tener un punzón en el cual el filo ya no es, como está acá, paralelo a la superficie que quiero cortar, sino que está inclinado. Y eso lo que va a generar en los esfuerzos de punzonado es una disminución de la carga que yo necesito para poder realizar el proceso de deformación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agarramos y usamos justamente un punzón en el cual la superficie es paralela a la superficie de la chapa, el contacto prácticamente se daría en un instante. Si fueran, digamos, en una situación ideal, nosotros tendríamos un instante en el que toma contacto directamente todo el perímetro del punzón contra toda la superficie de la chapa que quiero punzonar. Eso da un pico de esfuerzo elevado y después una disminución. En cambio, si nosotros trabajamos con un filo inclinado, lo que tenemos es que la zona más aguda del punzón va a ser la primera en tomar contacto, con lo cual va a haber un aumento de esfuerzo, pero después la carga va a ser más gradual, más constante en el tiempo, o sea, va a tener mayor permanencia, pero va a tener una magnitud menor, ¿no? Va a ser más bajo. Entonces, existe la posibilidad de que nosotros podamos utilizar un punzón o matriz con inclinaciones
y de esa manera podamos tener dos beneficios principales. El primero es una disminución de los esfuerzos y la segunda también es una disminución del ruido, ¿no? En estos casos acá tenemos algunas características, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, afilados cóncavos, en el que podemos ver justamente que el afilado es de este estilo. Acá podemos en doble bisel, en el cual acá tenemos un bisel y ahí tenemos el otro. Y acá tenemos afilado en bisel que tenemos toda una inclinación en un solo sentido, ¿no? Acá en este caso vamos a tener una componente lateral de esfuerzo, ¿no? En estos casos los esfuerzos se van a ver justamente contrarrestados porque el punzón, si bien tiene una inclinación, los filos son simétricos, ¿no? Lo mismo va a suceder en este caso. Vamos a tener una componente lateral, pero que se va a contrarrestar porque el punzón es simétrico. Cuando uno analiza esta característica, dice, bueno, si efectivamente yo voy a tener, por ejemplo, una reducción de esfuerzo, que en este caso estamos hablando del 50 al 70%, utilizando un bisel, ¿no? Respecto a utilizar un punzón plano. Si además eso me va a traer una característica o una ventaja que es que también vamos a tener una disminución del ruido, ¿no? O sea, el golpe que se escucha en el proceso del balancín cuando golpean, voy a ver si se los puedo mostrar. No sé si se va a apreciar en este caso, pero... Porque bueno, yo tengo unos parlantes, digamos, ustedes lo van a escuchar por los parlantes, pero... Ese golpe constante en cada uno de los cortes, que bueno, acá este video tiene una música además, ¿no? Pero bueno, digamos... Ese sonido o el ruido que se genera en definitiva se ve disminuido con la utilización de biseles, en este caso de inclinación de filo. ¿A ustedes les ocurre alguna consecuencia negativa que puede tener la utilización de un filo inclinado, por ejemplo, de este estilo, en la pieza que yo quiero cortar? No sé si, porque si no, digamos, es como que uno diría, bueno, si son todas ventajas, ¿por qué se utiliza un bisel plano, ¿no? Digamos, directamente analizaríamos todos filos inclinados y bueno, este gráfico no tendría mucho sentido porque uno diría, bueno, salvo acá que esto es teórico para mostrar la diferencia, esto no se usa nunca, ¿no? Pero... Y arruino el bocado. ¿Cómo? Perdón. ¿Porque arruino el bocado? Claro, porque hay una deformación plástica, ¿no? Ustedes lo que van a tener es una deformación plástica justamente del material que ustedes están teniendo como descarte. En este caso, ustedes quieren que sea la pieza, supongamos un tejo. Bueno, evidentemente que haya uno de los filos que toma primero contacto, probablemente lo que genere es una deformación plástica del material que yo quiero obtener, en este caso, como vos mencionás, del bocado, ¿no? Entonces, claro, hay una deformación plástica. Bueno, esa es una de las desventajas que tenemos si usamos el bisel, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, guarda, que podemos tener una deformación plástica en función del espesor de chapa que estemos utilizando y del tipo de pieza con el que nos querramos quedar, porque bueno, si tenemos una deformación plástica del producto, hay que ver si ese producto después nos queda dentro de los márgenes o dentro de las tolerancias que nos van a permitir utilizarlo en servicio, ¿no? Profe, una consulta. Sí. En el afilado, dice afilado en doble bisel. Doble bisel, este que está acá abajo. Sí, que está acá abajo. Ahí Sí. yo también me imaginé que al tener esa forma, Sí. se va a generar una deformación plástica en el centro del Claro. hacia el corte. Claro, Pero claro. se hace eso porque se busca que esa pieza que se está cortando tenga esa deformación plástica para un proceso posterior. Te entiendo, sí. Mirá. ¿Se hace para eso o porque tiene otro fin? Yo lo que entiendo es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Si vos justamente te querés quedar con el bocado, como decía recién el compañero, vos te querés quedar con el tejo, y vos por ahí estás trabajando con un espesor pequeño, realmente ese fenómeno que vos decís, porque vos acabas de tener este filo acá en el medio que te va prácticamente a deformar, bueno, probablemente no lo puedas usar, pero quizás si vos te querés quedar con esta parte, que es con el orificio, ¿me entendés? Sí. Vos te querés quedar con esto, bueno, ahí realmente vos vas a tener una disminución del esfuerzo, vas a poner una mayor duración de filo, y bueno, digo, quizás no... ¿Me explico? Sí, el problema es cuando te querés quedar con la adentro. Sí. Ojo, esto también va a depender del espesor de chapa que vos tengas, porque probablemente en un espesor muy fino alguien diga, che, y acá no se te va a generar por ahí un pliegue igual, por más que uses un prensachapa, bueno, también puede pasar. Sí, voy a tener menor deformación en el corte de lo que vendría a ser la parte externa. Exactamente, el perímetro exterior, claro. Listo, el perímetro exterior, perfecto. Sí, después también hay una realidad, ¿no? Digamos, habría que preguntarle, quizás, nosotros podríamos tomar o averiguar quizás con alguna persona que sea especialista en matricería de punzonado y por ahí preguntar algunos efectos que nosotros no estemos tomando en cuenta ahora, ¿no?
quizás haya más cosas. Esto es como lo más general, ¿no? Quizás existan más consecuencias de utilizar un punzón con filo inclinado más allá de esto que estamos comentando, ¿no? Pero bueno, esto como vendría a ser lo principal, ¿no? Lo más notorio, digamos. Sí, igual Germán, viste, Sí, ese punzón inclinado, perdón, es el que menos se usa, me parece siempre. claro. Yo creo que yo trabajé bastante, hace un tiempo atrás, bastante atrás. Y Sí, esto prácticamente no se usaba. También debe ser por la complejidad porque es un poco más complejo afilarlo. claro. El tema de esfuerzos que por ahí son desparejos. Incluso el vértice, bueno, yo lo estoy marcando acá, pero no sé, no tengo para la pantalla. Sí. ¿Cuál El decíamos, Pablo? vértice, ¿Este? si uno lo hace inconscientemente, el vértice, Este que está acá. claro, Sí, se afilaría primero, porque está todo el claro. esfuerzo por ahí concentrado ahí. Exactamente. Siempre me parece que aunque uno se quede aunque no se quede con el tejo, que se quede con lo que sería la chapa mayor, no sé cómo llamarlo, Sí, pero alrededor del punzón, sí, este es el que más se usa, ¿eh? claro. Así que debe haber unas cuantas desventajas que por ahí nosotros estamos viendo un poco lo teórico y a la hora Exacto. de la Tal práctica cual. acá hay unas desventajas más. Tal cual. Bueno, es perfecto, Pablo. Bueno, esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Que evidentemente después en la utilización cotidiana de lo herramental uno empieza a ver justamente todas estas características, ¿no? Más allá de estas primeras, como bien decía Pablo, estamos analizando en forma teórica. Y ahí empiezan a surgir los costos del afilado y demás, ¿no? Hablando del afilado, hay algo que antes de que nosotros entremos acá en lo que tiene que ver con estampado incremental, hay algo que yo no les comenté y que se los quería comentar con esta imagen en particular, que es lo siguiente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, acá analizamos, a ver si yo acá puedo hacer un zoom, ahí está. Fíjense, por ejemplo, acá, vamos a borrar, les quiero borrar esto. Fíjense que, por ejemplo, perdón, ahí. Fíjense que acá, por ejemplo, me parece que no puedo marcar cuando tengo esto. A ver, no, claro, no puedo. Fíjense que acá, cuando ustedes agarran y analizan cómo es la matricería y cómo se analizan el punzón, fíjense que hay una zona de la matricería que es cilíndrica, ¿no? Fíjense que es cilíndrica y después hay una descarga. La zona de desgaste del punzón y de la matriz justamente se da en la zona de los filos, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando de un punzón plano, de la matriz. Y acá, Pablo, por favor, vos, todo lo que vos quieras agregar, por favor, me interrumpís y lo agregamos, ¿eh? Y todo el perímetro de corte del radio de filo de la matriz, como el radio del punzón, es la primera que se va a ir desgastando, ¿no? Cuando una vez que nosotros llegamos a un desgaste, que nosotros ya asociamos a una calidad de corte, a una calidad de justamente esas 4 etapas que ya no resulta aceptable, nosotros lo que vamos a poder hacer con esta zona plana es justamente poder realizar una serie de regrabados, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si nosotros dejamos acá en esta zona cilíndrica, por ejemplo, unos 6 milímetros de zonas que justamente paralela a la circulación del punzón, nosotros lo que vamos a poder lograr es tener una superficie o tener un área en la que vamos a poder regrabar, ¿no? Si nosotros tenemos el ángulo de descarga que nos va a disminuir, lógicamente, los esfuerzos de fricción desde la zona inicial de la matricería, cada vez que regrabemos o cada vez que repasemos esta geometría o la rectifiquemos para poder recuperar el filo, lo que vamos a tener es que vamos a ir aumentando el diámetro de la matriz. ¿Está bien? ¿Se entiende? El diámetro de la garganta de la matricería. No sé si me explico. ¿Se entiende lo que les quiero comentar? Entonces, Sí, sí. perfecto. Entonces, es importante justamente mantener una zona cilíndrica. En el punzón es mucho más sencillo, porque bueno, en el punzón tenemos una zona cilíndrica mayor, con lo cual no tenemos ese inconveniente. Pero bueno, después lo que tenemos que tener en cuenta también es que generalmente, por lo menos lo que se hace en forja es que si uno va a regrabar, usa una medida entera para regrabar, por ejemplo, por decir 2 milímetros o 1 milímetro, cuestión de que después se puedan utilizar suplementos para volver a recuperar la altura del herramental, ¿está bien? Entonces, uno tiene, por ejemplo, una galga o una pieza que se pone en la zona inferior que es de 1 milímetro porque uno sabe que regrabó 1 milímetro, ¿está bien? Entonces, bueno, esas son algunas cuestiones ahí operativas. Bien. Lo único que se me ocurre agregar ahí es que Sí. en ese tipo de herramientas pasa como en casi todas las herramientas que cortan con filos, ¿no?
Si uno, donde empieza a detectar las primeras imperfecciones, que ya el corte no es efectivo, reafila, con remover muy poco material, uno extiende muchísimo la vida. Si uno no hace el afilado a tiempo, lo que empieza a pasar es que se empiezan a hacer rupturas, o sea, ¿cómo sería? ¿Cómo decirlo? No sé, microfisuras Sí, o sí, o desprendimientos directamente. desprendimientos en realidad, y ya ahí arruinó la matriz. O sea, si uno no afila a tiempo, o sea, es crucial afilar a tiempo para alargar la vida del herramental. Exactamente. Bueno, acá en esta diapositiva nosotros podemos ver un poquito lo que comenta Pablo, ¿no? El desgaste va siendo incipiente y si uno efectivamente sigue utilizando el herramental, lo que va sucediendo es que lo que uno va encontrando es una profundización del defecto e inclusive quizás ya el surgimiento de una fisura que nos haga fallar el herramental de forma crítica en función del tipo de material que estemos usando, ¿no? Entonces, en función de qué tan profundo sea ese desgaste, como bien decía Pablo, con un regrabado, o sea, no tan profundo, efectivamente se puede recuperar el filo y extender la duración de los filos. Así que bueno, este es en principio los principios de desgaste. Tenemos el desgaste de arista, que es justamente el desgaste del filo, ¿no? Del radio del punzón. El desgaste de la cara, que ya es el desgaste de la superficie, que como bien decía Pablo, si nosotros acá utilizamos un punzón de doble bisel, efectivamente esta zona de cara del punzón va a ser realmente más comprometida que en este caso. Y después el de flanco, que es el que va a estar sometido a la fricción justamente del material que recién acabamos de cortar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un poquito los mecanismos y las características de la consecuencia del proceso en el desgaste. Le voy a pedir disculpas, acá voy a ir un poquito más rápido porque lo que les quiero mostrar es que ustedes entiendan un poco qué es el estampado incremental. En el estampado incremental, ustedes lo que van a hacer es, van a hacer sucesivos pasos de formación, en este caso de punzonado, de corte o de doblado inclusive. Perdón, estampado incremental no, estampado progresivo. Perdón, estampado incremental es otra cosa, les pido disculpas. En las matrices de estampado progresivo lo que se va haciendo es una consecución de deformaciones y de esfuerzos que justamente lo que van a permitir es que nosotros podamos ir complejizando la geometría que queremos realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos salir con una pieza que tiene un perímetro rectangular y un orificio circular en el centro, bueno, acá estamos trabajando con dos punzones, en el cual el primer punzón lo que va a hacer es esta deformación o este perímetro, y el último acá con un centrador para que justamente el cuadrado quede centrado con respecto a este círculo. Este perímetro cuadrado es el que va a hacer esta otra figura y lo que va a terminar desprendiendo es este producto que es el que a nosotros nos interesa. Yo acá les voy a mostrar un video de acá del troquel progresivo, en el cual, bueno, no se puede ver mucho la matriz, pero bueno, yo creo que va a quedar claro el proceso. Esa es la pieza que se quiere fabricar, pues justamente con una matriz de estampado progresivo, y ustedes lo que van viendo es que va avanzando el material y justamente la matricería lo que va haciendo es esta consecución de pasos o de punzonado para que podamos obtener a partir justamente, en este caso, del fleje, bueno, las características de agujereado que necesitamos en ese caso. Bien, estos son los tipos de máquina, que es lo que habíamos hablado antes, son prensas mecánicas, balancines principalmente con bastidor en C. ¿Por qué? Por esto. Vamos a ver que en forja se utilizan lo que son bastidores en O, que son bastidores con columnas cerradas. Pero en este caso, como no se requiere de tanta rigidez, estos equipos, estas estructuras son más económicas, son más flexibles, pero para lo que tiene que ver con el proceso de punzonado en general son suficientes, ¿no? Es un mecanismo de biela-manivela. Y después tenemos lo que es el punzonado control numérico. El punzonado control numérico no es más que un dispositivo en el cual, una máquina en la cual nosotros vamos a tener cabezales que son intercambiables, que nos van a permitir hacer una consecución de operaciones, por ejemplo, con hasta 22 pares de punzón y matriz, para hacer un determinado patrón de agujereado en chapas, ¿no? Entonces, ustedes van a tener una matriz y un punzón para cada tipo de orificio que quieran utilizar, y lógicamente ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para poder hacer esta operación en una chapa si justamente tengo que hacer coincidir el punzón con la matriz? Bueno, ustedes lo que van a tener es, como en este caso, mesas móviles. La mesa acá se puede mover en este sentido y se puede mover en este otro sentido, y
tanto el juego de herramental del punzón como las matrices se encuentran fijas en esta posición. Entonces la mesa se va desplazando y ustedes en función de la combinación de matriz y punzón que están utilizando pueden hacer este tipo de patrón de orificios. Se puede utilizar la operación de mascado, por ejemplo, que la operación de mascado es ir realizando esta consecución de procesos de punzonado uno atrás del otro. ¿Para qué? Para ir haciendo una línea, ¿no? Y cortar, por ejemplo, un área más grande que nosotros querramos realizar. Y entonces yo les voy a mostrar acá de forma rápida un video para que ustedes puedan entender un poco de qué es lo que estamos hablando. Y acá tenemos acá en este caso distintos conjuntos de matriz y punzón. En este caso ahí tienen el sistema de sujeción del clamp, que es el que va a sujetar la chapa y que la va a ir desplazando. Y fíjense que cómo funciona la máquina, ¿no? Acá les voy a mostrar el ejemplo general, que es el que está acá. Fíjense, la chapa se va desplazando, van girando las herramientas y lo que van haciendo justamente es realizar un patrón que nosotros vamos a programar por control numérico para poder realizar en una chapa, por ejemplo, este tipo de cosas. Bueno, acá este tipo de, particularmente este control numérico tiene hasta inclusive la posibilidad de hacer, bueno, con un roscado, ¿no? Con cosas adicionales que no son particularmente las que nosotros queremos resaltar en este video, pero sí esto. Es un conjunto que puede llegar de hasta 22 punzones y matrices para ir haciendo distintas configuraciones de perímetro. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Digamos, en esta operación que nosotros estamos viendo acá, en estos orificios, realmente el endurecimiento perimetral del corte, bueno, realmente no creo que esto en algún punto influya a la operación en servicio de este tipo de productos, ¿no? Entonces no nos preocupamos por eso, por ejemplo. Y acá se puede ver cómo el conjunto, acá tenemos que tanto las matrices como los punzones se alinean, ¿no? Para poder justamente generar un perímetro en relación a lo que nosotros estábamos viendo anteriormente. Esto es punzonado control numérico, ¿no? Y más adelante, que era donde había arrancado el video, ustedes pueden ver cómo es el herramental. A ver, que eso estaba... Bueno, estaba más adelante, ahora no lo estoy encontrando. Pero bueno, nada, la idea es que ustedes tengan un pantallazo de a qué nos referimos con punzonado control numérico. Estos son los perímetros estándar más utilizados en parámetros generales. Tienen de este tipo de punzonadoras CNC, tienen con esta disposición, que es la que vimos recién, con estructura en C. Ustedes pueden ver que es como la que se ve en el video. Y tienen algunas más rígidas que son estructuras en O, que son como este tipo de máquinas que ya es para obtener mayores grados de precisión, mayor grado de rigidez y demás. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta ustedes, fíjense, la carga de punzonado en función del perímetro, el espesor de chapa que quieran trabajar es muy importante. Espesor máximo que pueden punzonar. Fíjense, los diámetros máximos y mínimos. Fíjense que todas las características de la máquina tienen que ver con lo que fuimos viendo. Velocidad de punzonado en 5 milímetros, fíjense, 410 golpes por minuto. Y fíjense que les tiene que definir con qué espesor están trabajando, justamente para que ustedes tengan una idea de, bueno, la productividad en función del tipo de material que están colocando, ¿no? Y la velocidad de rotación de la torreta, que tanto como en estos casos, como en todo control numérico, la velocidad de desplazamiento en vacío justamente también es una idea de productividad, porque cuando no estamos punzonando, queremos que los movimientos sean lo más rápido posible, ¿no? Estas son las dimensiones para un equipo en particular, de chapa con la que podemos trabajar, y fíjense, velocidades en rápido, nuevamente, muy importante que la máquina se mueva lo más rápido posible cuando no estamos haciendo una operación, porque justamente esos son tiempos muertos, ¿no? Peso máximo de la chapa, justamente para poder manejar las inercias, en este caso con los servomotores que comandan el desplazamiento del material que queremos punzonar. Y por último, la capacidad de herramientas, que en este caso son unas 22. Fíjense que la cantidad de orificios que nosotros, de golpes que podemos realizar por minuto, ¿de qué dependen? Del entrecentro, porque cuanto mayor es el entrecentro, menos cantidad de orificios puedo realizar. ¿Y de qué depende también? De la chapa, porque si la chapa es más pesada, lógicamente las inercias son mayores, el tiempo de desplazamiento es mayor, entonces menos orificios puedo realizar. Y lo mismo el espesor de la chapa con el que estamos trabajando. Entonces, es importante para poder determinar la productividad de estos equipos, no quedarnos con este valor nominal, que es el que nos dice el fabricante, sino específicamente analizar nuestra característica particular para ver en qué zona estamos cayendo, ¿no? Con la máquina, porque depende de todas estas cosas.
Así que bueno, yo en este caso creo que lo más importante que tiene que ver con el punzonado lo hemos visto. Le pido disculpas porque no quería que nos excedamos de las 10 de la noche, ya son las 10. Así que bueno, cosas que ya hemos comentado en referencia al diámetro mínimo. Existe una limitación que básicamente tiene que ver con la resistencia mecánica del punzón y el espesor de la chapa que querramos realizar, ¿no? Eso creo que lo hemos comentado. Y fíjense que acá hay una regla, en esta casa empírica, que dice que el diámetro del punzón deberá ser en todos los casos mayor o igual al espesor de la chapa. Yo eso no lo había comentado, se los dejo acá como dato. Y la velocidad de punzonado depende también de la velocidad de desplazamiento de los ejes en vacío. Esto para punzonadoras CNC creo que también lo hemos comentado un poco. Así que bueno, acá hay algunas páginas de fabricantes de máquinas y demás. Euromac es la que estábamos viendo nosotros en el video para que ustedes puedan